bueno, ya, porque sí, ya la miré. Y pues el tiempo con ella. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos, a todos los que estamos acá. Vamos a iniciar para hacer rápido porque no tenemos mucho tiempo, pero acá vamos a leer las escrituras en el Salmo, en Marcos 9:23. Es una corta escritura en donde dice, Jesús les dijo, si puedes creer, dice, al que cree todo le es posible. Así es que con esta palabra en mente vamos a iniciar para poder orar. Que el Señor bendiga este tiempo y vamos de una vez a aprovechar para orar por las peticiones. Amén. Y cerramos nuestros ojos para darle gracias al Señor y le decimos, Padre y bendito y buen Dios, que estás en tu trono de gloria. Bendito Señor, en esta hermosa tarde, Señor Jesús, estamos reunidos con el propósito que tu nombre sea exaltado, Señor, con el propósito de dar a conocer las buenas nuevas, Señor, y alcanzar al necesitado, Señor, para tu gloria, para tu honra, Padre. En esta hora, Padre, bendecimos este tiempo. Señor Jesús, las alabanzas. Padre, bendecimos a todos los que están conectados. Bendito Dios, en esta hora. Bendice, Señor, a cada uno de ellos conforme sus necesidades, Padre. Así, bendito Dios, pedimos por las necesidades que ya tenemos acá en listas y por las que seguimos creyendo, como dice tu palabra. Al que cree, todo le es totalmente posible. Esa es la clave, el creer, Señor Jesús, en que tú lo puedes hacer. Así es que en esta hora pedimos, Señor Jesús, esa fe de lo alto, Padre bendito, y pedimos, Señor, por Lidia, Señor, y su familia, Padre bendito. En esta hermosa hora pedimos por ella, Padre bendito, su familia, Padre, también ha contraído, Señor Jesús, este virus mortal que se ha desatado en la tierra, Padre bendito, pero hoy intercedemos, Señor Jesús, por Lidia y su familia. Hoy nos unimos a su petición para creer, Padre bendito, que tú les vas a recuperar su sistema inmunológico, que tú, Señor Jesús, les vas a dar, Señor, todo lo que necesita su cuerpo para levantarse victorioso de esta enfermedad. Padre bendito, hoy te ponemos en sus manos, Señor Jesús, a su familia de Lidia, Padre. También oramos por Laura, Padre bendito, que también su familia, Señor Jesús, está, Señor, bajo este virus, Padre bendito. Ella pide, Padre bendito, para que los nietos, padres, Señor, no salgan, Señor, positivos. Hoy pedimos, Señor, la cobertura de tu Espíritu Santo, que cuando vayan, Señor, a hacerse ese test salga totalmente negativo. Padre, te lo pedimos, Cristo, en el nombre de Jesús, amén, creyendo que tú lo vas a hacer. Pedimos por Silvia, Señor Jesús, que se recupere, Padre bendito, su mamá. Pedimos por ella, Padre bendito, que seas tú que pongas, Señor, tu mano de sanidad en el cuerpo, en la necesidad, Señor Jesús. Te lo pedimos, Padre, de una manera muy, muy especial, Señor, porque sabemos que Silvia es tu hija y sabemos que tú amas a Silvia y a su madre, Padre bendito. Así también pedimos, Señor, por la hermana Carmen, Señor, que apenas salió de una operación, Señor Jesús. Sabemos que tú estás en control de su cuerpo y pedimos, Señor Jesús, que su cuerpo sea recuperado y que ese cáncer no regrese, Señor Jesús, a su cuerpo, Padre. Hoy, Señor Jesús, para bloquear todo cáncer, Señor Jesús, que quiera querer regresar a su cuerpo, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos por Jesús Correa, Señor Jesús, que tú también, Señor Jesús, mira, Padre, la necesidad de él, Señor Jesús. Todo lo que tú haces, lo haces con un propósito, Señor. Y si hay un proceso que vivir, te pido que nos enseñes, Padre bendito, lo que tú tienes para nosotros en medio del proceso que vivamos, Padre. Te pedimos por Jesús Correa, Padre, que tú lo ayudes, Padre bendito, que quites todo cáncer de su cuerpo, Señor Jesús. Glorifícate en su cuerpo, Señor. Glorifícate en medio de su necesidad. Que tu nombre sea exaltado, Señor, y que todos conozcan que tú eres un Dios poderoso. Oramos por Chepi, Señor Jesús. Oramos por Rosario, por Lucio, Padre bendito, por Ana María. Oramos también, Señor Jesús, por la familia González, por el apóstol González, Padre bendito. Pedimos, Padre bendito, que tú siempre sigas dando esa
paz, Señor, ese control a la situación que están viviendo, Padre. Por todos estos nombres y estas peticiones que hemos orado, Señor, te damos gracias porque sabemos que lo vamos a recibir en su tiempo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Está bien. Aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga. Pues vamos a dejar este tiempo con nuestro hermano José Castelo, aleluya, que nos tiene un cántico para adorar y alabar el nombre de nuestro Dios ahí en Tijuana, Baja California. Amén. Hermano José Castelo, Dios te bendiga. Amén. Dios me los bendiga a todos. Recibo esas bendiciones. Vamos a adorar todos juntos el nombre de Dios. Amén. 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 Al Espíritu Santo. Bienvenido seas, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y dice Gloria a así, Dios. Aleluya, gloria a Dios. Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos glorias solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Así es, aleluya. Eres bienvenido, Espíritu Santo, Señor. Eres bienvenido a nuestro hogar, eres bienvenido a nuestro trabajo, eres bienvenido a nuestra vida, eres bienvenido, Señor, en todo lugar, Señor, de nuestra vida, Padre poderoso, Señor. Eres bienvenido, bendito Dios de gloria, Señor. Tu palabra dice, Padre Santo, Señor, Dios Todopoderoso, que recibiréis poder, Señor, aleluya, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Aleluya, gloria a Jesús. Santo es nuestro Dios, te bendecimos y alabamos, te glorificamos y exaltamos tu nombre, ahora y siempre y para siempre. Aleluya, gloria a Jesús. Bendito sea Dios. Gloria a Dios, hermano José, Dios te bendiga, porque siempre, 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 siempre estás dispuesto para entonar cántico a nuestro Dios. Y yo sé y creo que el Señor siempre recibe el cántico de un corazón humilde, un corazón dispuesto, y que el cántico haya sido recibido
de parte de nuestro Señor ahí donde Él habita. La Biblia dice que Jesús está a la derecha del Padre, sentado intercediendo por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues sin más ni más, vamos a dejar este tiempo con mi hijo David. Mi hijo hoy nos trae la palabra y declaramos y creemos que el Señor va a usar su vida para bendecirnos a través de la palabra que el Señor ha puesto en su corazón. Amén. Amén. Voy a dejar el tiempo con David. Él va a estar hablando en inglés y lo vamos a estar traduciendo al español. Aquí su servidor. Amén, hijo. So if we could all open our Bibles to Acts chapter 20, verse 17. Please. Si podemos abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 17, por favor. And I'm going to have my dad read it in Spanish. Y voy a dejar que mi papá lo lea en español. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder del Espíritu Santo. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 17 en adelante. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia el apóstol Pablo. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Por tanto, miren por ustedes mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Amen. So right here in 17, it tells us that Paul called the elders of the churches that he planted. He called them to him. El apóstol Pablo les habló a todos los ancianos de las iglesias. Él los llamó para que se juntaran.
So he starts talking to them and giving them warnings, and he says that they all know him from the first day that he set foot on Asia. He had been with them the whole time, you know, and teaching them. Comenzó a hablar con ellos y ellos sabían desde la primera vez que él plantó su pie ahí en Asia, él les enseñaba siempre. He's saying that even though the Jews gave him a bunch of troubles and they didn't like him, he still spread the word of God to them and to others. Él les decía que aunque muchos de los judíos le daban muchos problemas para que él predicase la palabra, sin embargo, él siempre trató de predicarles a ellos y a otros. It says that sometimes he was even crying because of the things that the Jews did to him. But Dice aquí la Biblia que aún él lloraba por las cosas que los judíos le hacían. but he still continued to teach. Pero sin embargo, él continuaba enseñando la palabra. He also explains that he says humbly that he never thought of himself first. También él les explicó que humildemente él nunca pensó en sí mismo primero. He always wanted to spread the word of God, and he thought it was his responsibility to, so he did no matter what he had to do that. Él siempre quería compartir la palabra de Dios y se sentía responsable a pesar de los acontecimientos que le ocurrían. Amen, amen. He mentions that he taught in streets and in houses and just anywhere in public he would teach. Él mencionó que él les enseñaba en las iglesias, en las casas, en cualquier lugar en público, él enseñaba. It didn't matter to Paul at all who he was teaching. Even if they hated him, he would still try to teach as much as he could. A Pablo no le interesaba, aún aunque lo odiaban, a él no le interesaba. Él trataba de enseñarles a todos la palabra de Dios. Amen. And then it says on 22, it says, "And now behold, bound by the Spirit, I am on my way to Jerusalem, not knowing what will happen to me there, except that the Holy Spirit solemnly testifies to me in every city, saying that bonds and afflictions wait me, but I do not consider my life, any account as dear to myself." Dice la Biblia desde el versículo 22, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. And so this just goes to show how much he just cared to spread the word of God. That the Holy Spirit was sending him to Jerusalem, and it even told him that he was going to be in jail and through a bunch of things. Esto nos muestra que el apóstol Pablo no le interesaba, a pesar de lo que le iba a acontecer, él seguía predicando la palabra de Dios. Aún dice aquí que el Espíritu Santo lo había mandado para Jerusalén, y el Espíritu Santo le había mostrado que él iba a sufrir prisiones y tribulaciones, pero él de eso no se preocupaba. Él quería siempre compartir la palabra de Dios. Amen. And if I could have my dad read verse 25 and 26, or verse 25 through 27. Y voy a leer el versículo 25 al 27 y dice, y ahora he aquí, sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado, predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Amen. So right here, he's telling them that he's going to leave to Jerusalem, and he's free. He's not responsible for their souls anymore, because he already taught them the word of God. And if they go to judgment day, you know, it's not his fault anymore, because he already spread the word of God to them, and now it's just up to them. It's their decision if they want to, you know, follow Christ or live a sinful life. Y ahora aquí el apóstol Pablo les está mostrando de que él se va a Jerusalén, pero ya él no es responsable de ellos mismos. Su responsabilidad fue predicarles la palabra de Dios, y ahora es decisión de cada uno de ellos si ellos seguían a Jesucristo o no seguían a Jesucristo. Pero él les está diciendo, ahora ya no soy responsable más de ustedes. Yo les enseñé todo lo que pude de la palabra de Dios,
y era menester para cada uno de ellos que siguieran a Jesucristo. And then he says 28 through it's just, can you read 28 please? Y el versículo 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Continue to 31 please. Y dice hasta el 31, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Amen. So right here, he's warning them, he's because they know he's going to leave. He's warning them to be careful of people that are going to be around. They're going to be like wolves trying to steal the sheep from the pastors, and they're trying to turn them into sin again. Aquí el apóstol Pablo los está alertando de que vendrán hombres como lobos rapaces, de que tratarán de convencer a la gente de que dejen el camino de Jesucristo y para que ellos pierdan su salvación. Amen. And then if you could continue just reading. Y voy a continuar leyendo del 32 en adelante. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Right there, he mentions how he never asked for any money or any clothes. He got everything by his own. You know, he's saying this humbly, but he worked for everything he had, and he never asked for anything. Aquí el apóstol Pablo les está mostrando a los obispos humildemente que él nunca pidió dinero a nadie, que siempre trabajó para su sustento de él y de lo que tenía. Amen. And my dad the other day, he was telling me about how we have to be like that. We can't, or sometimes as pastors, we can't expect an offering when we go to preach to a church. We should go preach because it's our responsibility to spread the word of God. El otro día mi papá me enseñaba que en las iglesias debemos de ir a predicar la palabra de Dios, no esperando que nos den una ofrenda, sino ir porque es nuestra responsabilidad compartir el evangelio de una manera gratuita. Amen. So, and then he continues to say that he's going to leave from them and he's going to go to Jerusalem. And then right here in 35, he says, it is more blessed to give than to receive. Y aquí el apóstol Pablo les sigue diciendo que él se va a ir a Jerusalén y la palabra dice aquí en el capítulo 35 que es más bienaventurado dar que recibir. Amen. So right here, I'm sure he was mentioning about the word of God. You know, we have to enlighten people about the word of God. And he also says, just a bit on top of that, he says he wants them to work for what they have and also to give to the weak or to the needy. Aquí les está mostrando, el mismo apóstol Pablo les cita la palabra, porque dice, como dijo el Señor Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. Por lo tanto, también les está enseñando a los pastores o a los obispos de la iglesia que ellos tienen que seguir trabajando en un trabajo secular y ayudar al necesitado y al que está doliente. Amen. And then from 36 and on, he just, after this, his followers, they all wept and they kissed him and they followed him to the boat until he left. Y del capítulo 36 en adelante, dice la Biblia que todos los que estaban ahí con él, dice que comenzaron a llorar, comenzaron a entristecerse, lo abrazaron y lo acompañaron al barco para que él se pudiera ir. Amen. So for this word, I titled it, What's Our Excuse? En esta palabra, yo le puse como título, ¿cuál es nuestra excusa? Because Pablo, he went so far to spread the word of God. He did as much as he could. Porque el apóstol Pablo fue muy lejos a predicar la palabra de Dios. Él hizo todo lo que estaba a su alcance.
And he even knew he would go to jail, and he was hated by many people, but he continued to spread the word of God. Él sabía que aún iba a ir a la prisión, él sabía que mucha gente lo odiaba, pero sin embargo, él continuaba en predicando la palabra de Dios. Amen. And just yesterday, last night, I was watching this video of this Christian guy in Canada, and he was talking to a Muslim guy they're talking about their religion. Precisamente el día de ayer en la noche yo estaba viendo un video de este joven canadiense que estaba platicando con otro joven que es musulmán. And this guy in Canada, he looked around his 20s, and the kid was like maybe 16 or 17. Y este joven de Canadá tendría como unos 20 años y el otro joven musulmán tendría unos 16 o 17. And this guy, this 20-year-old guy, he was Christian, and he was trying to spread the word of God. He had a microphone, and he was just out in public. Este joven de 20 años, cristiano, tendría unos 20 años y tenía un micrófono y estaba predicando la palabra de Dios en público. And he would let anyone who had questions or anyone who wanted to say something talk to him. And even if they wanted to argue, he would speak to them back in a respectful way. Y él le estaba permitiendo a cualquier persona el micrófono, si tenían algún comentario o algo que decir, aún preguntas a través de su religión o de las religiones. Sin embargo, él humildemente también decía que si alguien quería debatir, él estaba dispuesto a platicar acerca de ello. And this guy, he only had one helper, like one other Christian man with him, and it was his cameraman who was recording everything. And this kid who was arguing with him, like all of the public was with the kid, and it was more than like 50 people. Y este joven cristiano nada más tenía a otro ayudante con él, el de la cámara, y el joven musulmán de 17 años tenía casi unos 50 personas con él que estaban ahí en contra de lo que decía el joven cristiano. And everyone was agreeing with the kid. Some didn't even know what he was saying, but they were just cheering him on because they didn't like to hear the Christian. They didn't want to hear him. Y todos los que estaban ahí estaban con el joven musulmán de 17 años. Algunos ni siquiera sabían de lo que estaba hablando, pero estaban echándole porras al joven de 17 años porque no querían escuchar lo que el cristiano decía acerca del cristianismo. So this kid, he had almost everyone on his side. He could say anything, and people would still be on his side. There was even a drunk man, very drunk, and he was just shouting in the Christian's face. He was like, let me say something, you know, I don't care what you have to say. Y este jovencito, de todos modos, toda la gente estaba con él. Aún un hombre que estaba muy tomado, le estaba gritando en la cara al cristiano y le estaba diciendo cosas. And the Christian, he was very respectful, and he didn't say a thing. He didn't like go. He didn't get like enraged. He was just calm, completely calm, and he was just talking to them. El joven cristiano estaba muy calmado, mantuvo su postura y él solamente seguía hablando con ellos. At one point, many people even spit at the Christian guy. The drunk man takes the guy's microphone and he starts just yelling a bunch of nonsense. En un momento, aún la gente que estaba alrededor del joven cristiano lo comenzaron a escupir, que el joven, el hombre que estaba borracho, le quitó el micrófono y comenzó a decir palabras que no tenían sentido. And he just remained calm. The Christian man just remained calm. And then eventually the drunk man walked away. But many people were asking the guy, they were telling the Christian, they were saying, why do you have this debate going on in public? Everyone hates you, you know, like, why are you doing this? Just let everyone be respectful about their own religion and their beliefs. Y el joven cristiano, manteniendo su postura, aún hasta que el borracho se fue, y algunas gentes le preguntaban al cristiano, ¿por qué tú estás predicando la palabra de Dios en público? ¿Por qué no dejas a la gente que cada quien hable de su religión y ya todos tranquilos, todos en paz? And even in the comments of the video, people were saying, this is very disrespectful. He should have just
kept quiet and everyone can be in peace. Aún en los comentarios que mandaba la gente en los teléfonos o en la computadora, decían que es le está faltándole al respeto a mucha gente, ese cristiano, y que mejor no hablara del cristianismo y así toda la gente en paz. But these people don't understand that it's our duty as Christians to spread the Amen. word of God. Pero esta gente no entiende que es nuestra responsabilidad como cristianos predicar la palabra de Dios. Aleluya. They all had a bunch of arguments against him, but he stayed firm and he continued to preach the word of God. Todos tenían muchos argumentos malos en contra de él, pero él se mantuvo firme y calmado predicando la palabra de Dios. And so, just like Paul and this man from Canada, they maybe not so much the Canadian, but Paul, he was put in jail, and people hated him way more, and this guy in Canada, he went out of his way to also try to spread the word of God. Y así como Pablo, y comparándose con este joven de Canadá, bueno, no tanto como el apóstol Pablo, que al apóstol Pablo lo metieron en las prisiones, pero la gente no lo quería. También este joven en Canadá, la gente no lo quería y ahí vemos verdaderamente que no estaban de acuerdo con él. So we have to be like these men. We have to be like Pablo and the Canadian man. We have to spread the word of God. Nosotros tenemos que ser como estos hombres, Amén. como el apóstol Pablo y como este joven canadiense, Amén. predicar la palabra de Dios. Aleluya. But the only difference is that we have so much more freedom here in the U.S. and no one is going to put us in jail, and maybe some might hate us. La diferencia es de que nosotros tenemos mucha libertad aquí en los Estados Unidos. Quizás no nos van a poner en la cárcel, quizás no nos van a querer. But they can't physically do anything to us. The most that's ever happened to me was I got a door closed in my face when I was trying to talk to someone about God. Pero físicamente nadie nos va a hacer nada al predicar la palabra de Dios. Lo más que me ha pasado a mí es de que alguien me cerró la puerta casi en mis narices un día que estaba tratando de compartirle a alguien la palabra de Dios. But even through that, we have to stay firm and continue to preach about God and just ignore these things that happen to us, because it's nothing that will take the love of God away from us. Amen. Porque, sin embargo, nosotros tenemos que permanecer firmes, aunque pasen ciertas cosas, nosotros tenemos que seguir predicando la palabra de Dios, mantener nuestra postura y seguir firmes en la predicación de la palabra de Dios. Amen, amen. So, with all this freedom that we have here in the U.S., and it's not even close to what Paul got or Pablo got, what's our excuse to not spreading the word of God? Con toda esta libertad que nosotros tenemos en Estados Unidos de usar nuestra expresión o hablar de la palabra de Dios, no como el apóstol Pablo, que él lo odiaban y le hacían cosas. La pregunta es, ¿cuál es nuestra excusa para predicar la palabra de Dios? Preach it, David. That's it. Amen. Y esa es la palabra que yo les quiero dejar hoy en este día. ¿Cuál es nuestra excusa para predicar la palabra de Dios? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es todo lo que mi hijo David quiere dejarnos hoy con esta palabra, ¿no? Qué preciosa palabra que el Señor puso en su corazón. Amén. Y sí, como el apóstol Pablo, aquí en esta escritura que leímos, él aún les decía a los líderes que él ya había dejado, les decía, miren, yo me tengo que ir porque por un mandato del Espíritu Santo yo tengo que irme a otro lugar, aunque sin embargo ya no los voy a ver, pero ustedes tienen que seguir adelante, porque ya no los voy a volver a ver. Y ellos se dolían, lloraban, dice la Biblia, que ellos comenzaron a llorar y a abrazarlo, porque ya sentían que lo iban a extrañar. Pero sin embargo, el apóstol Pablo siempre estaba preocupado por compartir la palabra de Dios. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que estar preocupados por compartir la palabra de Dios. No es para que seamos nosotros como hombres y mujeres, para que seamos exaltados, para que seamos mejor que nadie, sino que en la palabra de Dios, el Señor Jesucristo nos muestra que Él dijo en su palabra, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas
encontrarás la vida eterna. Amén. El hablar de la palabra de Dios, el hablar de Jesucristo, es encontrar el camino a la salvación, el camino a nuestra vida eterna. Porque en esta vida pasa, esta vida va a terminar un día, pero vendrá un tiempo donde estaremos en una vida eterna. Aleluya. ¿Cuál es la vida eterna que tú quieres? ¿Estar con Dios por la eternidad o estar como Jesucristo nos enseñó en el infierno por la eternidad? Donde dice la Biblia que ahí será el llorar y el crujir de dientes. Por eso lo que hoy mi hijo predicó es ¿cuál es nuestra excusa para hablarle a la gente de la salvación, para hablarle a la gente de la palabra de Dios, para dirigirlos al camino de la vida eterna? Aleluya. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Amén. Ahí donde tú estás, ¿por qué no cierras tus ojos? ¿Por qué no le dices al Señor esta oración? Y dile al Señor Jesús, Señor Jesús, reconozco que soy pecador Así es. y en esta hora te pido perdón. Quiero entregar mi vida a ti, Señor. Quiero que tú seas el dueño y Señor de mi vida. Aleluya. Reconozco que tú eres el Redentor del mundo, Señor Jesús. Y en este día te recibo en mi corazón y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, para que el día que yo tenga que morir en este cuerpo, yo pueda estar contigo por la eternidad. Reconozco, Señor Jesús, que tú eres el Redentor del mundo y reconozco hoy en este día que tú eres el Redentor de mi alma. Te necesito que vengas a mi vida y que tú seas el dueño y Señor de mi vida hoy, siempre y para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga, que pasen buenas tardes, buenas noches y nos vemos el día de mañana. Dios Amén. los bendiga a todos. Gloria a Dios. Amén. Bendiciones.